Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar la actividad número 6 de nuestra ficha pedagógica en la semana número 8. ¿Sí? El nombre que recibe este segmento se llama Programa de Concurso Un Mundo Sin Fronteras. Recordemos que esta semana estamos preparando un guión, ¿verdad? Un guión para un programa radial, ya que ustedes esta semana se van a convertir en locutores de radio. Eh, entonces, quiero que recuerden un poco, basado en su experiencia, ¿sí? Alguna vez que hayan escuchado algún programa radial, cuando el locutor dice, las primeras 3 llamadas que ingresen a la radio van a llevarse unas entradas para ir a un concierto, a un circo o diferentes tipos de premios, ¿no? Entonces, de esta forma están los locutores interactuando, ¿sí? Con el público, con las personas que lo están escuchando. O también sucede que tienen invitados dentro de la cabina y realizan diferentes dinámicas con ellos. Entonces nosotros vamos a realizar algo muy parecido, ¿sí? Este concurso va a ser realizado con las personas que vivan en su casita, con familiares, a lo mejor si no estamos en nuestra casa, estamos en otro lugar, pues con las personas que estén en la casa que estamos viviendo, ¿sí? Ahora es el momento del segmento de juegos y concursos. Vamos a descubrir tu participación en la ciudadanía global a través del juego Un Mundo Sin Fronteras. Este consiste en ponerse en el lugar de otras personas y para esta actividad necesitarás la participación de los miembros de tu familia para aprender a percibir una situación desde el punto de vista de otra persona del grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que este juego nos va a permitir tratar de imaginar, tratar de pensar qué piensa la otra persona, ¿sí? Nos vamos a poner en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo lo vamos a jugar? Para este juego vamos a necesitar la ayuda de las personas que viven contigo en casa. El juego consiste en imaginar las cosas que el otro diría y mientras más aciertos tengan los grupos, más oportunidades de ganar tienen. ¿Sí? ¿Cómo se llama el juego? Un Mundo Sin Fronteras, y los participantes van a ser los integrantes de la familia o personas que vivan con ustedes en casita. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero vamos a realizar 2 grupos conformados por 2 personas. Ejemplo, mi grupo 1 está compuesto de mi mamá y mi hermano y el grupo 2 está compuesto de mi papá y yo, ¿sí? Entonces, el segundo punto va a ser, vamos a elegir a otra persona que no esté jugando, o sea, que no esté dentro de los grupos, ¿sí? Para que nos ayude después. Imaginémonos que yo elija a mi tío. Entonces, el grupo 1 está con mi mamá y mi hermano, el grupo 2 está con mi papá y estoy yo, y mi tío me va a servir de juez. 3. Se realizarán 3 rondas conformadas de diferentes preguntas, ¿sí? Solamente vamos a jugar 3 rondas y las rondas traen diferentes preguntas, eso lo vamos a ver un poco más adelante. 4. Una de las personas debe imaginar lo que el otro dice, ¿sí? Por ejemplo, en el grupo 2, que está mi papá y estoy yo, mi papá va a tratar de imaginar lo que yo voy a decir, ¿sí? 6. Las respuestas son revisadas por el juez. Si las respuestas son similares, se pondrá un visto y en caso de no tener coincidencia, se pondrá una X. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Imaginemos, la ronda 1 dice pregunta. La ronda 1 está compuesta de 2 preguntas. Ojo, esto es un ejemplo. La ronda 1 está compuesta de 2 preguntas. La primera dice, ¿cuál es mi comida favorita? Y la segunda dice, ¿cuál es mi color favorito? ¿Sí? En este caso, el grupo 1, la mamá es la que va a escribir sus respuestas y el hermano va a ser quien va a tratar de adivinar las respuestas de la mamá. ¿Sí? Por ejemplo, la mamá pone que su comida favorita es el arroz con carne y su color favorito es el azul. Ahora, el hermano va a tratar de pensar cuál será la comida favorita de la mamá. Entonces él puso chaulafán y puso que su color favorito era el rojo. Ahora vamos a ver el grupo 2. En este caso el papá es el que adivina y yo soy la que escribo, ¿sí? Entonces yo digo, mi comida favorita, es el tallarín, ¿sí? Y mi color favorito, ya es el celeste. Entonces el papá tiene que pensar, ¿cuál será la comida favorita de Madeleine? Yo creo que es el tallarín, y lo escribe, ¿no? ¿Y cuál será el color favorito de Madeleine? Pues yo creo que es el amarillo, y lo escribe. Entonces, una vez que tenemos las respuestas, ¿sí? Se las vamos a entregar al juez para que éste la califique. En este caso, el grupo 1 no coincidió en nada, ¿verdad? Porque el hermano no le acertó en nada a las cosas que la mamá pensaba con respecto a las preguntas. Sin embargo, el grupo 2 sí acertó. ¿Por qué? Porque Madeleine había escrito que su comida favorita era el tallarín y el papá escribió que la comida favorita de Madeleine es el tallarín, ¿sí? Pero la segunda pregunta me falló porque el papá dijo que el color de Madeleine era el amarillo cuando era el celeste, ¿no? Entonces, de esta forma lo vamos a hacer.
Como son 3 rondas, pueden alternarse. Es decir, si mamá escribe y yo adivino, en la segunda ronda, ahora yo voy a escribir y mi mamá va a adivinar, ¿sí? Para hacerlo un poco más dinámico. Eh, una vez que terminen las rondas, le entregan al juez y como se van a dar cuenta, son preguntas abiertas, ¿sí? Son preguntas que tienen diferentes tipos se pueden contestar con diferentes tipos de palabras, ¿sí? Lo que tiene que hacer el juez es tratar de ver si coincide la idea, ¿sí? Si tiene similitud lo que quiere decir una persona con otra. Entonces, como les decía, van a ser 3 rondas para este juego, ¿sí? La primera ronda dice, ¿qué es importante para mí? La segunda ronda dice, ¿qué es lo que me hace único? La tercera ronda dice, ¿cuáles son mis puntos fuertes y débiles? ¿Sí? Y la cuarta pregunta dice, ¿quién y qué han hecho de mí lo que soy? ¿Sí? La segunda ronda tiene las siguientes preguntas que dice, ¿cuáles son mis amistades? ¿Quiénes son mis héroes, mis modelos? ¿Qué tipo de diferencia tengo y con quién? ¿Cómo se arreglan estas diferencias? ¿Sí? Y la tercera ronda tiene las siguientes preguntas que dice, ¿cuál es mi papel en la sociedad hoy y mañana? ¿Qué influencia podrían ejercer en ella? ¿En qué medida depende mi existencia de la sociedad? Si ustedes se dan cuenta, estas preguntas tienen relación con diferentes tipos de contexto. Vamos a verlo. La primera ronda está hablando sobre el yo, ¿sí? Sobre mí, porque me está diciendo qué es importante para mí, qué es lo que a mí me hace único, cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles, quién y qué han hecho de mí lo que soy, ¿sí? O sea, esta primera ronda nos vamos a basar en la persona, ¿verdad? La segunda ronda, en cambio, habla del yo y las otras personas. Cómo yo me desenvuelvo con otras personas, ¿sí? ¿Cuáles son mis amistades? Ahí estamos involucrando a otras personas. ¿Quiénes son mis héroes, mis modelos? ¿Sí? Otras personas a quienes admiremos. ¿Qué tipo de diferencias tengo y con quién? Y cómo las arreglamos, ¿no? Y la ronda número 3 está hablando del yo, de mí y la sociedad en general. Entonces, aquí viene, ¿cuál es mi papel en la sociedad de hoy y mañana? ¿Sí? ¿Qué yo hago dentro de la sociedad? ¿Qué influencia podría ejercer en ella? ¿En qué medida depende mi existencia de la sociedad? Entonces, nosotros, como les explicaba en este punto del ejemplo, ¿sí? Ustedes van a jugar con un miembro de su familia, van a formar dos grupos de 2 personas y van a tratar de adivinar lo que dice la otra persona y luego la otra persona va a tratar de adivinar lo que dicen ustedes, ¿sí? De esa forma le van a dar a un juez las respuestas y él va a ser el encargado de poner los vistos o de poner las X, ¿sí? Ahora, finalmente escribe en tu guión un breve resumen de cómo se desarrolló el juego, incluye quién ganó, en qué preguntas acertaron, en cuáles acertaron, etc. Al final despídete del público respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante darnos cuenta de que formamos parte del mundo globalizado? ¿Cómo puedo influir para generar cambios positivos? ¿Sí? Aquí tienen un pequeño ejemplo también del guión. Recuerden que estamos trabajando con ese formato para que las actividades del guión, ¿sí? Entonces, el segmento es programa de concursos Un Mundo Sin Fronteras, el tiempo estimado 5 minutos y mis diálogos son, ¿sí? Le pongo por el punto número 1, juego Un Mundo Sin Fronteras y digo algo así. Recuerden que siempre empezamos con una introducción, ¿verdad? Eh, el día de hoy realizamos un juego en la cabina de nuestra radio con la participación del señor Alex Lodera, el señor Francisco Cedeño y el joven Brian Cedeño, quienes son mi mamá, papá y hermano. El juego constaba en adivinar lo que la otra persona pensaba. Entonces le pongo etcétera, 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 para que ustedes desarrollen más el pensamiento, ¿sí? Desarrollen más el párrafo que estaba allí. Entonces les pueden poner la introducción que ustedes desean, no tiene que ser la mía, ¿sí? Este es un ejemplo. Y luego sigo. Los ganadores fueron el grupo 2 debido a que el número de aciertos que tenía y bla, 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 bla. ¿Sí? Le empiezan a ver el número de aciertos que tenía el siguiente, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces empiezan a hacer un resumen de su juego. ¿Sí? Le pueden poner lo que ustedes percibieron de tratar de pensar o tratar de ponerse en la cabeza de la otra persona.
¿sí? Eso lo pueden poner allí. Y aquí le puse, explicar cómo se desarrolló el juego y compartir las respuestas que le hayan parecido más interesantes. A lo mejor les pareció muy interesante la respuesta que le dio el hermano, lo pueden compartir, ¿sí? Y el segundo punto es las palabras de despedida. Entonces, así mismo como hicimos una introducción, hacemos un párrafo de despedida y algo parecido puede ser, antes de despedirnos quisiera hablarles un poco sobre por qué es importante darnos cuenta de que formamos parte del mundo globalizado. ¿Cómo puede influir para generar cambios positivos? Entonces aquí ustedes ponen sus respuestas, ¿sí? Y de esta forma estaría realizada la actividad número 6 de nuestra guía, de nuestra ficha pedagógica de la semana 8. Algo que les quiero recalcar es que esta actividad, como se la estoy presentando yo, fue un poco modificada a la que nos proponen la ficha en sí, ¿no? Sin embargo, no hay ningún problema porque en síntesis estamos realizando la actividad, solamente que le cambié un poquito la dinámica para que sea más interactivo, ¿sí? Eh, Recordar nuevamente, ¿sí? Si no está muy claro, nosotros todos vamos a hacer dos grupos, ¿sí? Grupo 1 y grupo 2, conformados por dos personas, ¿sí? Van a existir tres rondas. En este caso, en mi ejemplo, la ronda número 1, y cada ronda va a tener diferentes preguntas. Entonces, esta ronda tiene cuál es mi comida favorita y cuál es mi color favorito. Y los grupos van a elegir una persona que va a escribir, ¿sí? O sea, las dos personas escriben, pero en este caso es la mamá quien va a escribir como tal y el hermano va a adivinar qué dice la otra persona, ¿sí? Entonces, estas respuestas tienen que ser anotadas en hojitas diferentes, ¿sí? Entonces, en este caso, el hermano es el que está adivinando y la mamá es la que escribe las respuestas de cuál es su comida favorita y cuál es su color favorito, y el hermano trata de adivinar cuál es la comida favorita de la mamá y cuál es el color favorito de la mamá, ¿sí? En el grupo número 2, el papá, en cambio, es el que está adivinando, ¿sí? Y en este caso, la hija, Madeleine, es la que está escribiendo, ¿sí? Es la que está respondiendo directamente a las preguntas, y el papá está tratando de adivinar cuál es la comida favorita y cuál es el color favorito de Madeleine, ¿sí? Entonces, eh, este es el guión, como quedaría. Es un ejemplo. Recuerden que ustedes lo pueden hacer eh, según la creatividad que ustedes les ponga la chispa en ese momento, ¿sí? Y, y no hay ningún inconveniente en hacerlo de otra forma, ¿sí? Entonces, chicos, se cuidan muchísimo. Cualquier inquietud que tengan, me escriben, ¿sí? Y estamos viéndonos el día de mañana.